Entonces, si me pueden confirmar la pantalla, ¿la están viendo? Discúlpenme. Sí, Sí, señor. señor, sí se ve. Perfecto. Entonces, ya para iniciar con esta sesión, antes de darle paso al doctor Oscar Mujica, ya voy a ampliar la pantalla. Ok, entonces, como les estaba mencionando, estamos ingresando a este módulo número 4 de este proceso formativo de los 5 módulos y resulta estratégico, anecdótico y coincidencial que el doctor Oscar Mujica nos acompañe en la sesión del día de hoy, ya que estamos ya avanzando en este proceso formativo. Como les estaba mencionando, este proceso está pues avalado por 4 universidades y la Organización Panamericana de la Salud, Colombia, buscando generar una masa crítica de profesionales de la salud formados en temas relevantes. La sesión del día de hoy está organizada en 4 puntos, en donde el tercero va a ser nuestro punto clave, que hace referencia a nuestro invitado temático, iniciando ya con una introducción que acabo de realizar. Posteriormente tendré la descripción del módulo, el cual vamos a cursar, que inicia hoy. Hoy se abre el módulo número 4, mencionando las actividades pendientes, en qué consiste el módulo, las lecturas del mismo y las actividades de aprendizaje. Y por último, a pesar de que este proceso finaliza el 30 de noviembre, ya es importante ir avanzando en mencionar lo que es este trabajo final, que como requisito del campus virtual es obligatorio en este proceso formativo, y buscando también la integración de los contenidos y las competencias que este proceso tiene diseñado. Entonces, dentro de la descripción de este módulo, que como les mencioné, iniciamos el día de hoy, el módulo está enfocado o está planificado para ser abordado desde el 26 de octubre al 8 de noviembre, exactamente 15 días, en donde ustedes encontrarán al ingresar a la plataforma la descripción del módulo, lecturas y actividades de aprendizaje, en donde el módulo se divide en 2 grandes unidades: la epistemología, estudio e intervenciones de las desigualdades en salud y las principales desigualdades e inequidades, recordando que el módulo tiene como título Inequidades en Salud. Asimismo, estamos entrando en la semana 8 y 9 de las 12 semanas que tiene este proceso formativo, en donde se destaca que del módulo pasado deberán realizar las actividades de coevaluación del módulo 3. Estoy refiriéndome exactamente al taller número 3, el cual anoche finalizó su envío con la actividad pues específica y las conclusiones del foro. Y asimismo, a partir de hoy se recomienda avanzar en este módulo número 4, ya que una vez superemos estas semanas, estaremos abordando el 70% del curso con lo que es este módulo número 4, y también avanzaremos en el módulo número 5, el cual se abre desde el 9 de noviembre, día que tendremos la sesión sincrónica, la cual hará referencia a este trabajo final. Dentro de lo que es el módulo, a pesar de que y ustedes lo pueden notar, el módulo aparentemente es largo, pero las lecturas son cortas, y esto cabe destacar, porque dentro de la primera unidad, que es la parte de epistemología, está la descripción de los objetivos de desarrollo sustentable y unas lecturas recomendadas de la relación entre pobrezas y enfermedades, salud y desarrollo, inequidades en Latinoamérica y diferencias en la mortalidad infantil. Estas 2 lecturas están interconectadas con el taller número 4 de este módulo. Asimismo, en el de desigualdades está el tema de salud intercultural, equidad, género y salud, y etnia y salud. Cabe destacar que, a pesar de que están determinadas o denominadas estas unidades, es difícil diferenciar un tema con el otro, porque este tema de desigualdades hasta este punto ya lo hemos abordado de forma indirecta en otros módulos que hemos abordado. Entonces, ustedes también encontrarán los videos del módulo número 4, el foro que ya está abierto, y este taller, el cual nuevamente tiene plazo de subirse sin excepción hasta el 8 de noviembre a las 10 de la noche. Y opcional tiene información para el taller número 4
las páginas 117 a 119 si quieren utilizar esta información o quieren buscar otra, dependiendo del contexto o aplicación que ustedes le quieran dar al taller. Dentro del material complementario ustedes encontrarán objetivos de desarrollo sustentable en detalle y también la relación entre los objetivos y salud en todas las políticas. Acá, listo. El taller, como lo he mencionado, dispondrá de 2 semanas y entre las indicaciones específicas, porque este taller es el último de todo este proceso formativo, busca integrar todo lo que ustedes han aprendido. ¿Y cómo se integra? Buscando datos de mortalidad infantil en Colombia o el contexto en el cual ustedes pertenezcan. Pueden ser de su departamento o municipalidad. Y a partir de esos datos, elaboren una tabla que tenga algún nivel de desagregación para establecer comparaciones entre distintos lugares. Los datos de Colombia están en la plataforma. En máximo 3 páginas explique desde los determinantes sociales las inequidades observadas en la mortalidad infantil en nuestro país. Recuerden que la primera parte implica el envío, 75% del desempeño, y el 25% la evaluación de pares de los trabajos de los participantes de acuerdo a la escala. Importante, sin excepción, entregarlo en 2 semanas. Entonces, a partir de acá, con todas las lecturas, ustedes podrán integrar y hacer ese elemento comparativo. Y a partir del documento que les sugiero, podrán hacer un análisis muy interesante de este tema. Igualmente, en cuanto al foro, hay 2 videos, uno de epistemología, otro de géneros y política, y integrando también el tema previo, hay 3 preguntas orientadoras relacionadas con esas inequidades que se reflejan en mortalidad infantil y cómo se puede discutir y qué intervenciones podrían proponer ustedes para lograr equidad y para hacer efectivos los derechos humanos y la justicia social. Entonces, es un foro que también tiene esa orientación de integración y asimismo es el último foro, ya que superando este taller número 4 y este foro, nos quedaría ese trabajo final. Entonces, ese trabajo final, el cual explicaré mejor el 9 de noviembre, pero para ir adelantando, de manera individual o grupal, piensen en un problema o pregunta a resolver en su contexto sobre los determinantes. Pueden pensar en una justificación porque el tema es relevante y asimismo seleccionen 3 a 5 palabras claves y empiecen la búsqueda de información para poder superar ese problema o poder analizarlo más. Por lo menos tengan 5 documentos si fuera de forma individual, ya que de manera grupal se integrará. Y con eso, cuando lleguemos al 9 de noviembre, se explicará con más detalle qué se va a hacer con esto. Bien, sin más preámbulos y ya llegando a las 6:15, le pedí al doctor Mujica 10 minutos para poder hacer esta introducción e inclusive contextualizar un poco sobre este proceso formativo. Pues para mí, voy a dejar de compartir pantalla. Es un honor pues presentar al doctor Óscar Mujica, quien es asesor regional en epidemiología social y equidad en salud del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C. Además, el doctor Mujica es médico cirujano especialista en epidemiología aplicada y tiene una maestría en salud pública. Cabe destacar que el doctor Mujica es reconocido en la región de las Américas por su amplia experiencia y conocimiento en el tema de equidad, determinantes y desigualdad y inequidades o desigualdades sociales. Doctor Mujica, muy buenas noches y voy a dejar de compartir pantalla para que esté con nosotros. Doctor Hernández, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes algunas ideas que creo que son comunes en nuestra práctica como salubristas, como profesionales. Agradezco también la presencia de los colegas que están conectados y su atención, su tiempo para tocar estos temas, ¿no? Voy a compartir mi presentación, que después la voy a pasar, doctor Hernández, a usted para que pueda ser compartida con sus alumnos si es que así lo decide.
le pido por favor me deje saber si es que están viendo la Ya estamos presentación. viendo su Perfecto. presentación, doctor Mujica. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ahora sí. Listo. Gracias por la invitación nuevamente para hablar sobre esto, desigualdades e inequidades sociales en salud, que también es hablar sobre determinantes sociales de la salud, porque son dos conceptos que están inextricablemente ligados, como vamos a conversar en estos minutos. Uy, ¿qué pasó aquí? Perdón. Algo está, como siempre, fallando a esta hora. Sí, no se preocupe. A mí, a veces pasar toca con las cositas. Tranquilo. Bueno, entonces, mire, vamos a comenzar. Algunos, no sé si algunos de ustedes ya me han escuchado hablar de esto, porque suelo comenzar con esta presentación. Miren esta lámina. Esto representa, como dice su título allí, la distribución racial de la población económicamente activa de un país de las Américas. Ya se imaginarán por dónde puede venir, porque ese país se caracteriza y se enorgullece, como está muy bien, de su legado plurirracial, multicultural, multinacional, en el mejor sentido de la palabra, o plurinacional. Fíjense que 1/3 de la población económicamente activa de ese país es cara. Es una palabra quechua un poco despectiva para designar al blanco, al de piel blanca. 1/3 es mestiza, de la población económicamente activa, y 1/3 es indígena. Eso está muy bien. Como les digo, eso no tiene nada de Bolivia. El problema es este, compadre. Esta es la distribución de la plusvalía, es decir, del ingreso, producto del trabajo de la población económicamente activa. La plusvalía, ya seguramente hace tiempo que no escuchan esa palabra, ¿no? Hay gente que cree que eso es marxismo, es economía. La mitad del ingreso va para los blancos y la otra mitad para los mestizos. Y solamente migajas para los indígenas. Esto técnicamente es una desproporcionalidad o disproporcionalidad, y sobre eso se computa un índice de desigualdad. Pero esto esencialmente es una evidencia que debe ofender nuestro sentido de justicia social. No puede parecernos justo una distribución del ingreso vis a vis, o sea, en comparación con la distribución por pertenencia étnica de la población económicamente activa, que es la que genera esa plusvalía. Estos son, por ejemplo, ¿no? la discriminación racial es un determinante estructural de la inequidad social en Bolivia, de la inequidad social, o de la desigualdad que se considera injusta en la dimensión social. Acá hay otro país cuya población ha sido dividida en 4, valga la redundancia, cuartiles, que es una forma de clasificar cuartiles, o sea, 4 puntos de igual proporción o tamaño en la distribución de una variable, no de la población, no es 25% o 25% de la población, es de una variable, y esa variable es el índice de desarrollo humano. Hay 4 cuartiles de desarrollo humano, desde el más bajo que está a la izquierda en rojo hasta el más alto que está a la derecha en azul. Y lo que se grafica en esa figura, en esas 4 barras, es la muerte prematura, definida tan burdamente como porcentaje de gente que no llega a vivir o cumplir los 40 años de edad en pleno siglo XXI. Entonces ustedes pueden ver una cuestión aquí que, por cierto, es muy elocuente. Esta gráfica, si me permiten, resume 35 años de trabajo de un epidemiólogo muy conocido ahora, el profesor Sir, porque es caballero de la reina, Michael Marmot. Michael Marmot se pasó la vida estudiando esto que se llama la gradiente social, o la gradiente de salud, mejor dicho. La gradiente de salud, en este caso de falta de salud, la muerte prematura, va disminuyendo, la probabilidad de morir va disminuyendo a medida que aumenta la gradiente social, la posición social mejora, hacia más desarrollo humano. Este fenómeno es el descubrimiento de la gradiente de salud, es el fenómeno por el cual, dicho sea de paso, esto es anecdótico, la Asociación Internacional de Epidemiología
ha hecho una petición para que a Mármol le den el premio Nobel. ¿Ah? ¿Qué les parece? El punto no es solamente que le den el premio Nobel a Mármol, el punto es saber que la salud pública, desde la salud pública, se pueden hacer contribuciones fundamentales para el mejoramiento de la raza humana, y no solamente desde el laboratorio. Pero la Academia de Ciencias nunca le ha hecho caso a ese argumento. Creen que solo son dignos de un premio Nobel, trabajan con microscopios electrónicos o con ratas. Que algún día cambiará. De cualquier modo, es importante reconocer esto que se llama la gradiente de salud, porque este fenómeno es ubicuo, aparece por todas partes cada vez que vemos esas partes con lente de equidad. Por ejemplo, aquí, el mismo país, la misma clasificación social, y lo que vemos aquí es una gradiente directa, no inversa, de disponibilidad de médicos por 10.000 personas. Ahí, como pueden ver, la gente que está en la posición socioeconómica más baja, en este caso posición social, de menor desarrollo humano, es la gente que menos médicos tiene. Y acá la esperanza de vida, igual. Ok, esto es socioeconómico. Este país es Panamá. Y esta evidencia exploratoria se ha obtenido no de grandes encuestas ni de censos a nivel individual, sino de análisis de datos administrativos subnacionales. Y estamos hablando solamente de 12 provincias. Y ni siquiera de 12 provincias, sino que con la información de las 12 provincias se produce un resumen estadístico de la distribución sin perder información y se convierte en 4 cuartiles. Lo que ustedes pueden ver acá es el índice de desarrollo humano subnacional para cada provincia y su promedio ponderado para cada cuartil. Entonces, obviamente ven una perfecta gradiente. El más bajo tiene 0.38, el segundo 0.59 y así sucesivamente. Esa es una gradiente social. Ese es un elemento central, ecológico central de las sociedades humanas, la gradiente, la jerarquía. El punto es que la salud reproduzca esa jerarquía, que es desigualdad. Para lo que conocen Panamá, se pueden dar cuenta de un detalle muy interesante. El cuartil, o sea, el grupo poblacional con mayor desventaja social, en este caso con menor desarrollo humano, el rojo aquí, es exactamente el conformado o constituido por las 3 comarcas indígenas que tienen reconocimiento constitucional en Panamá. O sea, son los indígenas, los que están quedados atrás. Y después de ellos, los que están en amarillo, el segundo peor, está conformado por las 3 provincias, Darién, Veraguas y Bocas del Toro, que concentran la población afropanameña. La población afro que viene descendiente de la diáspora, de los que fueron extraídos de África como esclavos, no de la población afropanameña más moderna que emigró a Panamá, provincia, por lo del canal, esa que está en el cuartil de más alto desarrollo. Este es una interesante información, una evidencia muy importante de lo que llamamos el moldeamiento socioeconómico de la desigualdad étnica. Es decir, como si no fuera poca la desigualdad o suficiente la desigualdad socioeconómica capturada por el índice de desarrollo humano, además vemos una desigualdad étnica. Para encontrar qué cosa es producto de la discriminación, dicho sea de paso, hay que remover del análisis el efecto que produce la desigualdad socioeconómica. Hay que desacoplar o me olvidé la palabra. Técnicamente hay un análisis pero hay que desacoplar la desigualdad, desagregar. Si ordenamos la población de las Américas, imagínense el 1.000 millones de personas que son las Américas, desde el más pobre hasta el más rico en el eje horizontal que ven ustedes acá abajo, del más pobre al más rico. Y en el eje vertical acumulamos toda la plusvalía, todo el dinero que se genera producto del trabajo. Si ese dinero se distribuyera equitativamente en la población, se reproduciría una diagonal que se llama la línea de equidistribución. Ya me acordé de la palabra, se llama descomposición de la desigualdad social y étnica. La diagonal aquí es una perfecta distribución o equidistribución para la misma cuota poblacional, por ejemplo, el 0.2, que significa el 20% más pobre, le correspondería el 20% del ingreso. Al 50%, el 50%, al 90%, el 90%, así sucesivamente. Bueno, lo que pasa en las Américas, lo que pasó en el año 2013, es que
el ingreso se acumula como esta curva azul, por debajo de la línea diagonal. De hecho, miren, el 20% más pobre representa el 4% de todo el ingreso acumulado. O en otras palabras, por cada $100 que se produce por el trabajo, 4 de cada $100 se tiene que ser repartido entre el 20% más pobre, mientras que el 20% más rico se lleva la mitad. $50 para repartir en 20 personas más ricas, $4 para repartir en 20 personas más pobres. Es muy desigual. Eso debe de ofender nuestro sentido de justicia social también. De hecho, hay un numerito que captura esa desigualdad en un solo número, que es el área bajo la curva y la diagonal, que se llama coeficiente de Gini, de los economistas, ¿no? Es para el ingreso. Va entre 0 y 1. Nunca llega a 1, por supuesto, eso sería ridículo. Los Ginis o los índices de Gini usualmente están más fuertes, más terribles, están en 0.6, 0.7. Y se considera por regla heurística, o sea, por sentencia de uso, digamos así, que un índice de Gini que sea por encima de 0.15 es importante, es serio, indica desigualdad. Esta es la concentración desproporcional de la riqueza en las Américas. Pero realmente la distribución del ingreso es extremadamente desigual, es obscenamente desigual. Miren esto, a esto se le ocurrió a Branko Milanovic, un economista que por entonces trabajaba en el Banco Mundial y ahora está en la Universidad de Columbia, es posiblemente la autoridad más importante en desigualdad de ingreso, tiene 4 libros muy interesantes, es el jefe ahorita del grupo de estudio de ingreso, se llama el Grupo de Luxemburgo, pero está en Columbia, en Nueva York. Miren lo que hizo él, eso es por sus ideas, por supuesto, y por la posibilidad de tener poder computacional, que ahora cualquier computadora la tiene, ¿no? Él agarró todas las encuestas de hogares que estaban en los países promovidas por el Banco Mundial, ¿no? Todas las encuestas de 10.000 personas en Perú, 12.000 personas en Colombia, ¿no? 20.000 en China, para Colombia, para Perú, las juntó todas. Son montones, alrededor del año 88. Y una segunda vuelta alrededor del año 93, una tercera vuelta alrededor del año 98. Entonces conformó en una muestra de los terrícolas, de los habitantes de la tierra, sin distinción de nacionalidad. Y observó cómo se distribuía el ingreso desde el más pobre terrícola en esa muestra hasta el más rico terrícola de esa muestra. Ojo que en esa muestra, como en todas las muestras de hogares, ni los más pobres ni los más ricos están representados. Los más ricos porque nunca te dejan entrar a su puerta para que las toques, porque es una encuesta de hogares, y los pobres porque no tienen ni puerta para tocarlas. Así de terrible es. Pero a pesar de ese sesgo inherente a las encuestas, ustedes ven una distribución del ingreso global. Eso lo puso en la escala vertical. Lo acumuló en porcentaje de 0 a 100%, todo el ingreso de un año en todo el mundo medido por esa muestra. Lo interesante fue que en esa escala global, ya no nacional, global, él vio cómo se distribuía en percentiles, en 100 partecitas, de 1 a 100, el ingreso nacional. Y observó, por ejemplo, esto. Acá hay un país, esta raya que están viendo allí es un país que tiene a sus más ricos sin nada que envidiarles a los más ricos del mundo, porque están en el 100%. Estos ricos de ese país son los más ricos del mundo. Y sus más pobres en ese país no son tan pobres como en el bottom, ¿no? En la parte más baja mundial, que sería el 0. De hecho, el más pobre de este país, el 1% más pobre, está más o menos en el percentil 57, 58 de la escala global. Igualmente, claro, si viven dentro de ese país, los que están abajo siempre se quejarán o podrán, no sé si quejarse, pero podrán juzgar si es justa o no su posición respecto a los que están más arriba, porque al final de cuentas, todos estos ciudadanos se supone que se rigen bajo las mismas reglas de juego, la Constitución, las leyes. Deberían tener todos, si el gobierno hace su trabajo, la misma oportunidad. No sé si la misma
el mismo resultado, pero la misma oportunidad de tener un trabajo digno, tener una educación, etcétera, etcétera, ¿no? No empobrecerse si se enferman, ¿no? Las cosas básicas. De cualquier modo, este país es Canadá, y Canadá es famoso por eso, ¿no? Una sociedad relativamente igualitaria. Miren más todavía. Si ven bien en Canadá, con excepción del 10% más pobre, aquí entre el 1 y el 20, la mitad es el 10%, el más pobre, ¿no? Con excepción del 10% más pobre, todo el país está por encima del 80% mundial de ingresos, o sea, en el quintil más alto de ingreso mundial. Eso no está nada mal para un país. Tiene un décimo de la población en el cuarto cuartil más rico y un pedacito del tercer cuartil. Ok, ahora miren este país. Ni el 1% más rico de este país, ni el 1% más rico de este país le llega al 1% más pobre canadiense. Brutal. De hecho, miren, otra vez, con excepción del 20%, entre comillas, más rico de este país, el resto del país, 80%, un Pareto completo, 80% del país está en el quintil más pobre mundial. Eso es muy serio, esa es la pobreza. Ese país es India. Y de hecho es solamente la zona rural, sí, solamente, son 850 millones de personas. Es más que toda América Latina. Bueno, pero ese es Canadá por arriba y ese es India por abajo. Ahora miren este país. Ese país tiene a sus más ricos entre los más ricos del mundo. De hecho, ese 1%, 2, 3% no le tiene nada que envidiar al 1% más rico canadiense, que es el 1% más rico del mundo. Pero bajo las mismas reglas de juego, la Constitución y todas esas cosas, tiene a ciudadanos que están ya tocando el quintil más pobre mundial, por debajo del percentil 20 de ingreso. Y de hecho, miren ustedes, si trazáramos una línea por el 1% canadiense, horizontal, este país llega a tener casi el 20% de su gente más pobre que el 1% más pobre canadiense. ¿Qué país es ese? Chile. Sí, una de las grandes C de las Américas, ¿no? Chile, la otra es Cuba, la otra es Costa Rica, ¿no? Y miren Venezuela, Perú y Colombia. Esto que les dije de trazar una línea imaginaria horizontal por el 1% canadiense, no porque yo quiera ser como los canadienses ni como el 1% más pobre, sino porque necesito en el análisis un punto de comparación, eso se llama benchmarking o referenciamiento. Como si no fuera suficientemente brutal la desigualdad que se observa en este gráfico, como si eso no fuera suficiente, miren que bajo todos nuestros países, bajo sus mismas constituciones, abrazan a los más ricos del mundo y a los más pobres del mundo. Eso es obsceno. Como si eso no fuera suficiente, hacemos benchmarking y vemos que mientras Chile tiene a 20% de su población, un poco menos, 15% de su población, más pobre que el benchmarking, que es el 1% más pobre canadiense, Colombia tiene la mitad. Colombia tiene la mitad. Es muy seria la desigualdad. Es muy profunda la desigualdad de ingreso. Esa es iba a decir la madre, pero es horrible decirlo. Ese es el núcleo, ¿no? La generación de todas las desigualdades en salud. La profunda y extrema desigualdad del ingreso, de la riqueza, que está correlacionada con las otras variables sociales, la educación. Los más pobres son los que tienen menos educación. El agua y saneamiento, los más pobres son los que no tienen agua y no tienen saneamiento. Ustedes nombren la que quieran. Todas están correlacionadas con ingresos, todas las variables sociales. Y es el conjunto, por supuesto que se suman, ¿no? Eso es lo que da la interseccionalidad. Se suman y hacen más pobre la salud de la gente. Más pobres sus oportunidades para vivir una vida sana. Y una vida sana, o sea, en salud, según la OMS, no es solamente la ausencia de enfermedad, ya saben, ¿no? Es también, ¿no?, el bienestar social. En fin, esto es muy serio. Entonces, me van a decir, si esta profunda desigualdad que caracteriza solo a América Latina, miren, está Chile, Venezuela, Perú, Colombia, no es que yo los haya seleccionado, es que no hay ningún país en el mundo fuera de América Latina
que tenga una cola en el 0 y la otra cola en el 100. Eso es latinoamericano. Eso es latinoamericano. Eso es desafortunado. Y eso tiene que ver con la determinación histórica, con nuestro colonialismo, con esas cosas. Son cosas. ¿Y yo qué hago hablando de esto si soy médico? Todo. Tiene que verlo todo. Si seguimos pensando en la epidemiología del pecado, ¿no? Esa del factor de riesgo, donde la causa está en la persona, en su conducta, y por lo tanto la forma de resolverlo es cambiando la conducta. Pórtate bien, baja de peso, haz ejercicio, no fumes, no tomes, usa condón, tú. ¿Dónde están los determinantes sociales? ¿Cómo explicamos lo que vemos en la realidad ahora con la pandemia, con tanta desigualdad? Es esto, compañeros, es esto. Bueno, tenemos, entonces digan, si esto es tan profundo, si la desigualdad de ingreso es tan intensa, particularmente en las Américas, ¿me pueden decir cómo eso no se va a reflejar en desigualdades en salud? A menos que nada tuvieran que hacer el ingreso ni la educación. O sea que, a menos que los determinantes sociales, la teoría de los determinantes sociales fuera falsa, no habría ninguna repercusión sobre la salud. Pues miren, tenemos esta lección reciente, que ya nadie quiere mencionar, los objetivos de desarrollo del milenio, no los sostenibles, los del milenio. ¿Qué decían? La mortalidad materna, o el ODM5, reducirla a 3/4 desde 1990 al 2015. O sea, tenemos 25 años, en realidad teníamos solo 15, porque no así, ¿a quién se le ocurre poner una meta con 10 años de offset? ¿No? Ya habían pasado 10 cuando la establece. Ya. ¿Cuánto estaba? 102 en el 90 por 100.000 mujeres. ¿Cuánto quedamos en el 2015? 51. La bajamos a la mitad. Ah, pero no alcanzamos la meta porque había que reducirla a 3/4. Mala noticia. Pero bueno, bajar la mitad no está nada mal. Mortalidad en la niñez, el ODM4. La meta era reducir 2/3 del 90 al 2015. ¿Cuánto estaba en el 90? 45, digamos. ¿Cuánto está en el 2015? 15. ¡Yeah! Cumplimos la meta. ¡Bravo! Las Américas. Cumplimos la meta. Tercera, incidencia de tuberculosis, el ODM6. La meta era más gaseosa, no numérica. Revertir la incidencia. Revertir significa, si estaba subiendo, que baje. Y de hecho, sí, estaba en 56 en el 90, está en el 28. ¡Bravo! Conseguimos la meta, se acabó. Entonces hemos hecho fiesta porque las Américas es un... Ahí tienen las noticias buenas, ¿no? Que publicó la misma OPS, ¿no? Los resultados, básicamente, salvo la mortalidad materna y por ahí el saneamiento, ODM7D, todas las metas las cumplimos. Lindo por las Américas. Ahora miren esto, compañeros. Estas son las llamadas curvas de concentración, análogas al índice de Gini. No son iguales. Lo que se hace es que se ordena la población por ingreso, por ejemplo, o por cualquier, en este caso por índice de desarrollo humano, por una variable social, desde el más pobre hasta el más rico, y después se ve cómo se distribuye la carga de enfermedad. En el caso de la mortalidad materna, las muertes maternas, las muertes de los niños y los casos de tuberculosis en el vertical. En esta gráfica de la izquierda yo les digo, hay 3 curvas. No hay una nomás, aquí se ve una, sí, pero son 3. ¿Y saben por qué no se ven las 3? Porque están superpuestas. ¿Y saben por qué están superpuestas? Porque la desigualdad no cambió. En 15 años, en 25 años. Miren, en el 20% más pobre, en el año 90 que está aquí, y en el año 2015 que está aquí, se sigue acumulando la mitad, 50% de todas las muertes maternas en las Américas. 50% de las muertes, la carga de mortalidad materna se concentra en el 20% más pobre. Y eso no ha cambiado un ápice en 25 años. Y ahora decimos, ay, objetivo de desarrollo sostenible, leaving no one behind, sin dejar a nadie atrás. Adivinen qué, ni una sola, pero ni una sola de las metas 169, ni de los indicadores 244 de la Agenda de Salud Sostenible, ninguno mide cambio en la desigualdad, excepto el índice de Gini, pero ese es ingreso, ese no es salud. ¿Cómo vamos a crear accountability, capacidad de rendir cuentas, para decir que no estamos dejando a nadie atrás si no medimos la desigualdad? Eso es pura retórica. Igual con la mortalidad de la niñez, igual con la tuberculosis. Miren ustedes, apenas, ¿no? De una manera trivial, si quieren, porque no es significativa, ha cambiado la distribución. O sea, los que se han quedado atrás y se siguen quedando atrás.
Y esto es protopandémico, o sea, antes de la pandemia. En fin. Entonces, claro que sí, la distribución profunda, la desigualdad profunda en la distribución del ingreso, reproduce profundas, como acaban de ver, desigualdades en salud. Pero no solamente es eso, sino que ahora la desigualdad extrema de ingreso se reconoce que es una amenaza a la sostenibilidad. Y ha habido una playa de publicaciones, acá hay unas cuantas que son impresionantes, ¿no? Han tocado las noticias, son muy fuertes. Por ejemplo, esta que ven aquí es el informe del Foro Económico Mundial del 2014 que denuncia la ampliación de la desigualdad de ingreso como la segunda amenaza mayor en significancia global después de la inestabilidad del Medio Oriente, ¿no? Y es la primera en las Américas. Después tienen el informe Oxfam, el 2014 también, que denuncia el secuestro democrático que produce gobernar para las élites. Documenta la ampliación mundial. De hecho, este informe Oxfam se hizo famoso por otra cosa, porque fue la primera vez que produjo esta estadística, la que le voy a decir. En el año 2014, las 85 personas más ricas del mundo, todas hombres, acumulaban más riqueza que la mitad más pobre del mundo, 3.500 millones de personas, en 85 bolsillos, en 170 manos, cada uno tiene 2. Eso fue en el 2014. Si cada año, a partir de 2014, Oxfam ha ido actualizando esa estadística, y ustedes ven que ya no son 85, son 57, son 43, son 26. El último informe Oxfam del año 2020 dice que ya no son 85, son 8. 8 personas, las 8 personas más ricas del mundo acumulan más riqueza que la mitad más pobre del mundo. No es que los 8 sean los malos del mundo. Lo que quieren demostrar es la velocidad con la que se acumula la desigualdad de ingresos. Eso es algo que, por cierto, aquí más adelante lo van a ver. Acá está, Thomas Piketty, el gran francés economista, que escribe este libro que se llama El Capital, como Marx, solo que el de Marx era un tratado de filosofía política, economía política. Este es un tratado de econometría, puro número. Thomas Piketty, El Capital en el siglo XXI, él documenta, demuestra de hecho, él no dice que el capitalismo sea malo. Él lo que dice es que el capitalismo viene con un defecto de fábrica, documentado ad nauseam. Y ese defecto de fábrica es que acelera muy rápidamente la desigualdad extrema de ingresos. Entonces, si uno quiere vivir con capitalismo, porque no hay otra opción de momento, ya no hay, ¿no? Sociedad de libre mercado, neoliberal, tiene que cuidarse de ese defecto congénito. Y para que vean que va muy rápido, Oxfam lo probó. En el 2014, 85 personas las más ricas del mundo, más que la mitad más pobre del mundo. 6 años después ya no son, es 10 veces menos. Apenas 8 personas, para que vean cómo. Y si ustedes pueden ver ahora, hoy día salió justamente una actualización de las estadísticas de cómo se han enriquecido las personas más ricas del mundo, las 20 personas más ricas, las 30 personas más ricas, las 6 personas más ricas del mundo en estos 7 meses de pandemia. Es una cosa brutal, brutal. Cuando hay millones de gente que ha perdido su trabajo, estos se han enriquecido una barbaridad, son trillones de dólares. Hay una gran cantidad de documentación que todas, miren ustedes, yo solo estoy copiando, traduciendo y copiando lo que dice cada una de ellas. Y miren el denominador común. Ampliación de la desigualdad de ingreso, ampliación de la desigualdad de ingreso, ampliación de la desigualdad de ingreso. Eliminar la desigualdad extrema de ingreso. Este es Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Él dijo una cosa terrible, yo lo escuché en el Banco Mundial. Él dijo, ustedes saben cuál es la mejor, a propósito de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cuál es la mejor forma de descarrilar una buena intención? Inundándola de otras buenas intenciones. Y eso dijo de los ODS. Son demasiadas, como un arbolito de Navidad donde todo el mundo ha colgado su adorno. De un montón de metas. Y él dijo, si realmente estamos preocupados por la sostenibilidad del mundo, eso de desarrollo sostenible es muy bonito, ¿no? Es esencial, central al concepto de desarrollo sostenible está
es el principio de equidad intergeneracional. Equidad intergeneracional. Desarrollo, conseguir satisfacer las necesidades nuestras sin comprometer la satisfacción de necesidades de nuestras generaciones futuras. Equidad intergeneracional. Si realmente estamos comprometidos con la equidad intergeneracional, dijo Stiglitz, solo tenemos que tener 9 metas. Las 8 que no cumplimos del objetivo de desarrollo del milenio, más una que nunca dijimos. Y aquí está, mira, apenas se puede ver. Eliminar la extrema, no de reducir, eliminar la extrema inequidad de ingreso. Y él propone muy claro, es la olvidada meta 9 de Stiglitz y de Doyle, un profesor que trabajaba con él. En fin, camina como pato, nada como pato, dice Quack, pero nadie le hace caso. Nadie cree que es un pato. Es la extrema desigualdad de ingresos. Es peor todavía. Ahora hay fuerzas que se están hay fuerzas mundiales que están empecinadas de una manera muy inteligente, astuta, diría yo, en distraer nuestra atención de la desigualdad extrema de ingreso con otras buenas intenciones, como por ejemplo hay que reducir la población vulnerable. Ahora, todo el mundo habla de poblaciones vulnerables, ¿sí o no? Es la nueva retórica, las poblaciones vulnerables. Esa es una fachada de inclusión o exclusión social para desviar la atención del extremo. O la desigualdad de género. Por supuesto que es súper importante pelear por la desigualdad étnica. Por supuesto que es súper importante. Pero la madre de todos los vicios es la desigualdad extrema de ingresos. Y nos están haciendo desviar la atención de eso. Eso está hasta documentado en la revista Science, en una colección de 2 artículos originales sobre la ciencia sobre la desigualdad. Ahora, peor que eso, la desigualdad extrema del ingreso ya no solo es una amenaza a la sostenibilidad, o sea, la equidad intergeneracional, sino a la gobernabilidad. Y por eso es que ahora todo el mundo está saltando, ¿no? Porque ahora sí las papas queman. Aquí está, lean lo bonito. Eso está en el libro de Goran Turnbull, un sociólogo que dedicó su vida al estudio de la desigualdad. Dice, la desigualdad del ingreso, la extrema del ingreso está provocando inestabilidad política, falta de credibilidad en la autoridad, debilitamiento de la institucionalidad democrática. Eso es lo que está provocando. Y eso se ha visto en las calles, caliente, ¿no? La primavera árabe, el problema de la austeridad en Grecia, no es porque los griegos sean flojos y quieran comer aceitunas y no trabajar, es porque la austeridad se impone de una manera regresiva, les ajustan más la correa a los más pobres y no a los más ricos. Los pingüinos, que son los estudiantes universitarios chilenos, la primera generación post-Pinochet que se atreve a tirar piedras, que ahora consiguió una gran victoria. No es porque son rebeldes, porque hay que ser rebelde, o porque son románticos de Víctor Jara y esas cosas, es porque la forma como se establece la ley para la educación superior es profundamente asimétrica y regresiva. Los estudiantes chilenos más pobres se van a quedar sin educación superior porque no van a poder pagarla. El movimiento de los indignados, ¿no? Todo esto está en las calles. Yo no lo estoy diciendo, no maten al mensajero. Eso está documentado brutalmente, ¿no? Hay que ser ciego para no querer verlo. El asunto central es el de la desigualdad social. Bueno, entonces nace la Agenda 2030, que es muy linda en su retórica, es lo primero que se han fijado. He visto que desarrollo sostenible tiene 3 dimensiones, la social, la ambiental y la económica. La Agenda 2030 es la agenda de los 5 P's, personas, como un poesía, personas, paz, planeta, prosperidad, parcería, y aquí están los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Mejor dicho, la idea fuerza, pobreza, hambre, salud, educación, género, agua, ahí pueden leerlo. Y fíjense que hay algunos que están declarados, eso lo han firmado los países, o sea que esto no es solamente la burocracia de Naciones Unidas, son los países. Pobreza, hambre, tienen junto a ella la palabra fin. Entonces, sin pobreza, fin a la pobreza y fin al hambre es equidad. No hay pues. Y hay otras, como salud y bienestar, la 3, y educación y otras más, agua y saneamiento, que dice para todos. Para todos significa también lo mismo, fin. No, si es para todos es universal. Y por definición, cuando hay universalidad, el índice de desigualdad a la pendiente, el mejor de los índices, es 0. O sea, no hay desigualdad. La de salud y bienestar tiene 13 metas, 9 y 4 de mantequilla, como decimos en Perú, y 27 indicadores. Y ninguno no nos es familiar.
mortalidad materna, mortalidad de la niñez. Dice prevenible, pero todavía no han dicho cuáles son las causas prevenibles, ¿no? Enfermedades transmisibles, mortalidad por no transmisibles. Algunas están cuantificadas como esta, menor de 70, un tercio, un medio. Ya. Eso es todo, para que vean que es familiar. Nada de eso es nuevo para nosotros. Y ahora viene la pandemia, ¿no? Que nos demuestra una vez más que las pandemias no son eventos socialmente neutrales. Este es el estudio EpiCovid, presentado por César Vítora en una reunión que tuvimos en OPS, muy, muy bonita. Pueden ustedes ver en 3 rondas de seroprevalencia a nivel nacional, el gran estudio que han hecho en Brasil, cómo hay una profunda gradiente. Ahí está Marmot otra vez, la gradiente de salud. Cuanto más pobre, más alta la prevalencia. Y según pasa el tiempo, más alta se hace la gradiente. Miren, el primer momento, el segundo momento, el tercer momento. Y también para raza, ¿no? O sea, ahora la pandemia ha puesto en jaque los objetivos de desarrollo sostenible, porque los ODS se centran en el crecimiento económico, ¿no? La otra cosa que hemos visto acá, esto es solo para que vean cómo está metido en todo el tema de la inequidad, de la desigualdad. Ahora vamos a ver un poco más de conceptos, si me da el tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? 35. La mortalidad no es un evento socialmente neutral tampoco. No es neutral. No se distribuye de manera homogénea en la población. Este es un estudio muy lindo que han hecho en Inglaterra. Pero van a ver cómo. Aquí está la tasa de mortalidad. En el eje horizontal, la tasa de mortalidad en las áreas de mayor deprivación. Ellos tienen un índice de deprivación a nivel de vecindario en toda Inglaterra. Y con eso monitorean, ¿eh? Desigualdad. Ellos sí que han institucionalizado el monitoreo de las desigualdades en salud. Y en el eje vertical, la mortalidad, la tasa de mortalidad, pero en las áreas menos deprivadas. Y fíjense que sistemáticamente las tasas de mortalidad por todas estas causas, suicidio, enfermedades transmisibles, lesiones evitables, cáncer de hígado, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, todo esto, en muertes, todas las muertes, sistemáticamente todas las muertes, en este gráfico, en este análisis gráfico, se colocan por debajo de la diagonal. ¿Qué significa? Que las tasas de mortalidad en las zonas más deprimidas son siempre más altas que en las zonas menos deprimidas socialmente. Son sistemáticamente, miren ustedes, el doble. Y lo mismo para el COVID, by the way, por cierto. Y la cardiovascular es el cuádruple. 4 veces más en las zonas más pobres que en las zonas más ricas. Muy serio. Miren esto, si no es triste. La rayita azul son los muertos por toda causa, muertos en el Perú por meses de este año hasta julio, con educación superior, incompleta o completa, pero más allá de la educación secundaria. Y esta de otro color, que yo la veo rojo o no verde, no sé, pero es otro color. Yo soy un poco ciego para eso. Las que tienen menos de educación superior, secundaria o menos. Miren eso. Y aquí comenzó la cuarentena en Perú. Estamos hablando de muerte por COVID. Es muy triste, ¿no? Es en el departamento de Lima. Muy triste. ¿Por qué importa entonces, o por qué debe importar la equidad hoy? Yo diría que por 3 cosas. Primero, porque su ausencia tiene que ofender nuestro sentido de justicia social. Pero ahora también entendemos que su ausencia amenaza la democracia y la sostenibilidad. Amenaza la gobernabilidad, amenaza nuestra forma de convivir. Se polariza la sociedad, se deprime el tejido social. Lo estamos viendo, lo denunció también Joseph Stiglitz. Hay una brecha creciente entre la expectativa de la globalización y la realidad. Y además porque su ausencia, la de la equidad, la ausencia de equidad, ahora está claro, anula las aspiraciones de desarrollo sostenible. O sea, estamos enrocando, sacrificando, comprometiendo el futuro de nuestros hijos. Estamos en una encrucijada. Creo que ese es el tema. Y por varias razones, pero ya vamos a hablar más sobre eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo eliminar las desigualdades sociales en salud? Bueno, esa pregunta se la formó en su cabecita el director de la OMS en el año 2005,
Desde el año 2003 le andaba formando esa idea el expresidente Lagos de Chile, que era asesor de Lee. Le decía que la OMS no solamente, por supuesto que tiene que preocuparse por mejorar o por apoyar a los países, mejorar sus capacidades de alerta y respuesta epidémica y toda esa vaina, porque la OMS al final de cuentas, como la OPS, nacieron para conseguir ayudar de alguna manera que las enfermedades y las epidemias no interfieran con el comercio. El que no quiere entender eso, está el Reglamento Sanitario Internacional. Es eso. No es altruismo. Terrible. Bueno, no solo encargarse de eso, sino también de esta cosa que está matando por millares, la desigualdad. Entonces, la pregunta que hizo Lee es, ¿y cómo hacemos? Llama al experto. ¿Quién es el experto? Marmot. Lo llama a Marmot y le hace esa pregunta. ¿Cómo eliminamos las desigualdades sociales en salud? Le dio 3 años, le dio una cantidad de plata, como $12 millones, y le dio, digamos, las facilidades de convocatoria que tiene todavía la OMS. Se formaron 9 hubs de conocimiento, epicentros de conocimiento. Hay cantidad de cosas lindas publicadas en la OMS, y por cierto, sobre eso. Y ahí está el informe final. Lee se murió antes de que lo pudiera responder. La respuesta a esta pregunta está en la misma portada del informe final de la Comisión de Determinantes Sociales de Salud que salió en el 2008. Por cierto, la comisión esta se forma en el 2005 en esta parte del mundo. Se lanza en Santiago de Chile, con Lagos. Y el libro grande de informe final también se lanza en esta parte del mundo, en Brasil, con Lula. Eso no podemos soslayar esos detalles. Y el que quiera, ya ven, es imposible hablar de equidad sin hablar de política. Tenemos que tomar partido. Tenemos que tomar partido. En fin, no lo pudo ver, Lee se murió. Ya entró la doctora Chan. La doctora Chan era brazo fuerte, que no le temblaba la mano para matarse 3 billones de pollos en una semana para que no haya H1N1 en Hong Kong. 2 veces. Ya, esa es la mujer que necesitamos para que lidere la OMS en su fuerza contra las epidemias. Así que lo de determinantes sociales empezó a desinflarse. Terrible. De todo ese gran grupo que existió de determinantes sociales en Ginebra, era un grupo fantástico, ¿no? Ya no queda nadie. Se jubiló el último de los mohicanos, que era Eugenio Villar. Hay una persona, Nicole Valentine, pero ella es más reciente. Igual ahora está retomando otra vez el nuevo director, le está dando pelota otra vez al tema. Pero entonces miren, ¿cómo se elimina la desigualdad social en salud? Actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Marmot no era un experto en determinantes sociales. Marmot era un experto en desigualdades sociales en salud. Producto de estos 3 años de trabajo, se decanta y queda clarísimo que solo se elimina la desigualdad social actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Entonces, fíjense, vamos a unir estos dos conceptos, que es lo que hizo el informe. La equidad en salud es una expresión toral de la justicia social, central de la justicia social. Y se consigue, estoy leyendo nomás, cuando cada persona tiene la oportunidad de alcanzar su pleno potencial de salud y nadie es excluido o queda en desventaja para alcanzar tal potencial por razón de su posición social u otras circunstancias socialmente determinadas. ¿Okay? Eso es equidad en salud. ¿Qué cosas son determinantes sociales de la salud? Son esas circunstancias socialmente determinadas. Las circunstancias en las cuales las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen y mueren, y el conjunto más amplio de fuerzas que afectan esas circunstancias, que son las fuerzas que determinan la distribución de la riqueza, el poder y los recursos. Entonces, ¿qué cosa es lo que hizo la Comisión Marmot en 3 años? Eso fue el 2008. Han pasado más de 10 años y todavía no hemos aprendido la lección. Miren, el título del informe fue ese: alcanzar la equidad en salud actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Eso fue. Lo que hizo fue unir de manera inextricable, inseparable, estos dos conceptos. Así que el que diga que trabaja con determinantes sociales de la salud tiene que probar que redujo las desigualdades en salud. Y aquel que dice que trabaja en equidad en salud tiene que trabajar con los determinantes, por lo tanto, intersectorialmente. Todo lo demás es palabreo. Y todavía tenemos instituciones, comenzando por la OPS, ahora ya no, pero en su tiempo también, y en los ministerios, que todavía tienen por separada una cosa de la otra.
determinantes por acá, equidad por allá y salud universal más allá. Bueno, ahora para terminar, que todavía es un decir, ¿eh? Todavía no he acabado. Uy, 15 minutos por hacer. Vamos a entrar a unas cositas importantísimas, me parecen, de posicionamiento epistemológico, si quieren. La pregunta es, ¿qué causa la buena o la mala salud en la población? No en la persona, en la población. Acuérdense de la lectura esta de Geoffrey Rose, ¿no? Gente enferma o personas enfermas y sociedades enfermas o poblaciones enfermas. Para responder esa pregunta necesitamos reconocer en qué paradigma nos posicionamos o estamos. En realidad no podemos estar en un paradigma distinto del contemporáneo, porque esos son movimientos históricos. Esto es esencial, miren. Los paradigmas son concepciones dominantes que postulan modelos y valores coherentes que sirven para entender la realidad. O sea, bajo implícita no tienes que ser un filósofo para entenderlo. Todos los que hemos pasado, esa es la única función de la universidad, by the way, por cierto. La función social de la universidad como institución social, ¿no?, es impregnar de método a la persona que pasa por él. No sé si estudia psicología o estudia arquitectura. Impregna de método. Le da un conjunto de valores que le dan coherencia a lo que él o ella observan de la realidad observable. Eso lo puso Klum. Thomas Kuhn, 50 años, ya tiene su libro de la estructura de las revoluciones científicas. Fundamental. Entonces, los paradigmas sirven para darle coherencia a nuestras observaciones de la realidad, y además para darle racionalidad a las decisiones que tomamos para modificar esa realidad que no nos gusta. Apenas han habido 3 paradigmas en la salud pública contemporánea. ¿Qué causa la buena o mala salud en la población? Hasta el año 1850, más o menos, el tiempo de John Snow, Juan Nieves, se creía que lo que causa la buena o mala salud es el miasma, la emanación hedionda sobre el éter, el miasma. Y además hay toda una estructura de autoridad científica que defiende el paradigma. Thomas Kuhn dijo que hay tres signos patognomónicos, ¿no?, que muestran el cambio paradigmático. Lo que pasa es que las observaciones de la realidad se van acumulando y algunas no encajan en el paradigma hasta que revientan. Al comienzo, el primer signo es se ignora. Se ignoran las nuevas evidencias que no encajan en el paradigma. Cuando ya hay demasiadas evidencias y no se puede ignorar, el segundo signo es la burla. Se burlan de los proponentes y se basan en la jerarquía y el status quo. La tercera son las contradicciones axiológicas de valoración, hasta que finalmente cae el nuevo paradigma. Voy a dar un ejemplo sobre eso. Pero entonces, el paradigma epidemiológico en salud pública es fundamental porque es lo que define lo que se considera práctica racional de la salud pública. Por un caso de tuberculosis, fumigar hoy una escuela es irracional. Hoy. Pero bajo el paradigma miasmático de hace 200 años sí es racional, o era racional. Inducida por las tensiones entre el status quo y las nuevas observaciones, la transición de paradigmas provoca inevitablemente cambios en la definición de políticas de salud y prioridades de investigación. Entonces, hemos pasado del miasma al paradigma microbiano. 30 años después de John Snow, un tío descubre unos microbios en el microscopio, Koch y Pasteur, y de pronto, revolucionariamente, botan a la basura la teoría miasmática y todos se abrazan de la teoría microbiana. Hasta hoy hay gente que cree que todo se produce por microbios. ¿Sí o no? A comienzos del siglo pasado, con el
creciente fortalecimiento de la estadística cuantitativa, de la epidemiología cuantitativa, de los diseños de estudio y esencialmente ejemplificados con el estudio Framingham, que es el secuestro, entre comillas, de toda una población. Framingham es un pueblo en Massachusetts, donde le han hecho seguimiento a toda la gente, ¿no? Y te sale las cosas lindas del caso control, del cohorte, del OR, del RR, intervalo de confianza y todas esas cosas. Entramos al paradigma del factor de riesgo. Entonces ahora, la buena o mala salud ya no es el miasma, ya no se explica por el microbio, se explica por el factor de riesgo. Cada uno de estos paradigmas tiene su modelo causal. Son ejercicios de causalidad, de encontrar el porqué. La tercera pata de la epidemiología, ¿no? Frecuencia, distribución y determinantes, las causas. Entonces, ahora tenemos más observaciones de la realidad que no encajan con el paradigma del factor de riesgo, que todavía está metido tatuado en nuestra piel profesional, ¿no? A pesar de que hay algunos indicios. Lalonde, el canadiense del año 74, ¿no? Él plantea un modelo de campos de la salud particularmente atrevido por decir que la forma como se organizan los servicios de salud o se dejan de organizar también es causa de enfermedad en la población. Eso fue candela en su momento. Ahora se identifica un nuevo paradigma, se llama el paradigma ecoepidemiológico, y su modelo causal es el modelo causal de determinantes de la salud. No de determinantes sociales, de determinantes de la salud. Lo abarca todo. Eventualmente cambiaremos a un nuevo paradigma que sea mejor, que sea más holístico. Pero de momento, hoy tenemos la suerte, por eso digo, estamos viviendo épocas de cambio, dramático en muchos sentidos. Y uno de ellos es que tenemos la suerte, diría yo, aunque no sé, hay gente que se siente incómoda con los cambios, de vivir una época de transición paradigmática. Estamos pasando del paradigma del factor de riesgo al paradigma ecoepidemiológico. Hasta podemos ser protagonistas de ese cambio. Entonces, este nuevo paradigma, ¿por qué hablo de esto? Porque eso sirve para entender lo que es la equidad. El que se queda anclado, amarrado en el factor de riesgo, nunca va a entender la equidad, ni los determinantes sociales. Expresa una visión holística de la salud que hace explícita la interdependencia de múltiples niveles. Es decir, miren, las causas de la buena o la mala salud en la población existen, pululan, viven, laten, actúan en diferentes niveles de organización. Por ejemplo, mire, un nivel de organización es la célula. Un nivel de organización mayor que la célula es el órgano. Otro nivel más grande que órgano, el sistema. Un más alto, el individuo, la familia, la población, la política, como capas de cebolla, ¿no? Ese es un famoso dibujito que hizo Whitehead y Dahlgren. Ya lo había dicho este filósofo Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia. Miren, las circunstancias, los determinantes sociales. Y si no la salvo a ella, a la circunstancia, no me salvo yo. Esta es una forma de dibujar o de representar gráficamente el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud. Uy, 52 minutos, ya me va a callar. Son capas concéntricas, aquí está explicado de otra manera, pero básicamente tienen que ver esto. Miren, al final de cuentas está la distribución de la salud y el bienestar. La distribución, la equidad es un asunto también distributivo, distributivo. Es un asunto supraindividual. Yo no puedo hablar de equidad ni la puedo medir en la persona. Yo puedo medir la pobreza en la persona, puedo medir su nivel de educación, mido su determinante social. No puedo medir la desigualdad, la inequidad. Eso necesita dos personas por lo menos. Y además es distributiva, es plural, colectiva. Bueno, al final de la cadena está la distribución de la salud y el bienestar. Central para la distribución de la salud y el bienestar, central es la posición social. Dime tu posición social y yo te digo cómo se distribuye la salud en tu población. Entre la posición social, que se puede medir por educación, ocupación, ingresos, todas estas cosas que ven ustedes que se llaman estratificadores de equidad, variables sociales, proxies de determinantes sociales. Entre la posición social y la distribución de la salud están los llamados determinantes proximales. Claro que sí, los factores biológicos, los comportamientos, la genética humana, los factores psicológicos, la cohesión social, las circunstancias materiales, los sistemas, cómo se organizan o se dejan de organizar los sistemas de salud. Determinantes proximales que determinan la distribución de la salud y el bienestar.
La posición social es central. A su vez, la posición social está determinada por los llamados determinantes distales o determinantes macrosociales o causas de las causas, como dijo Marx. Y es básicamente la forma como nos organizamos societalmente para distribuir la riqueza, el poder, los recursos. Entonces, para que vean, esto se publicó a comienzos del año 2017, una cosa que Samakeo removió a la gente incrédula de esta teoría, de este paradigma, porque por primera vez se demuestra, digamos, no es un factor de riesgo, pero analizando como si fuera un factor de riesgo el bajo estado socioeconómico, fíjense una cosa, ¿no? El bajo estado socioeconómico tiene doble interpretación. En el nivel individual, estar en bajo nivel socioeconómico significa ser pobre, pero en el nivel colectivo, bajo nivel socioeconómico significa ser desigual económicamente. Desde la desigualdad económica o socioeconómica, bajo nivel socioeconómico, fíjense, en el bajo nivel socioeconómico produce más mortalidad prematura, el bajo nivel socioeconómico, que la diabetes, que el consumo de alcohol en hombres y en mujeres, que la hipertensión. Aquí está, mire, el bajo socioeconómico, hasta aquí. Más que la obesidad, más que la hipertensión, más que el alcohol, más que la diabetes, tanto como la inactividad física y un poquito menos que el tabaco, en hombres, en las mujeres no. Brutal. Por supuesto que esto llegó a las noticias, y las noticias, por ejemplo, aquí dicen, pero miren ese error. Claro, eso vende mejor, ¿no? La gente lo entiende más. La pobreza acorta la vida más que la obesidad, el alcohol, la hipertensión y la diabetes. No es la pobreza, es la desigualdad social la que acorta la vida más que la obesidad, el alcohol y la hipertensión. No es ser pobre, es estar pobre entre otros que no lo están. Es eso lo que le quita a uno la capacidad de control sobre las circunstancias. Eso está bien estudiado. No podemos seguir ciegos a la equidad. Ese es el bottom line. No podemos seguir trabajando en salud ciegos a la equidad. Algunos conceptos fundamentales, y ya quedan 3 minutos. Equidad en salud es el estado de completa ausencia. Fíjense que esta es una definición que es análoga a la de salud, a la definición de salud. Equidad en salud es un estado de completa ausencia de desigualdades injustas en las oportunidades para la salud, no en la salud, en las oportunidades para la salud. ¿Qué es la salud? El estado de bienestar físico, mental y social, de personas y colectivos humanos, o sea, a nivel individual y a nivel colectivo, que son debidas a circunstancias históricas y socialmente determinadas. No es cualquier tipo de desigualdad injusta. Son las que son determinadas socialmente o históricamente. La equidad en salud es un valor social. La equidad es una cualidad virtuosa aspiracional, o sea, nunca se consigue en realidad, ¿no? Pero tiene un protagonismo central en 4 grandes cosas. En la toma de decisiones sociales, implícita o explícitamente, la equidad es una cualidad central en la toma de decisiones sociales, como lo es también en el conducto de la vida civilizada, la identidad de los pueblos y de sus instituciones, y en la promoción de la salud poblacional. Y nosotros creemos además que la equidad en salud no es un principio, es el principio rector de la acción política en salud contemporánea. Es el fundamento racional central, racional que le da racionalidad, a la realización de la misión de la salud pública como práctica social. ¿Que consiste en qué? En satisfacer a plenitud los intereses de la sociedad, en asegurar las condiciones por las cuales las personas pueden ser saludables. Y ser saludables no es no tener enfermedad, ya saben lo que es. Entonces, de aquí se desprenden algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta. Desigualdades en salud y determinantes sociales de la salud son conceptos inseparables. Solo es posible eliminar las primeras mediante la acción sobre las segundas. Otro, las desigualdades en salud son consecuencia de las desigualdades sociales. O si quieren, las desigualdades sociales determinan las desigualdades en salud.
es la determinación social de la salud o la causalidad social de la salud. Por lo tanto, las que importan para la salud pública son las desigualdades sociales en salud, y eso tiene su correlato metodológico. Necesitamos variables de estratificación social para hacer análisis de desigualdades en salud. Si no, no sirve. Tercero, no es posible medir con rigor científico las inequidades en salud. Solo se pueden medir las desigualdades en salud. Las inequidades no se miden, se juzgan. ¿Qué son desigualdades en salud? Son diferencias en salud numéricamente objetivables entre dos o más grupos poblacionales socialmente determinados. Socialmente, no cualquier dos grupos. Inequidades en salud son desigualdades en salud que se juzgan como injustas. O sea, si uno ve ante una desigualdad en salud, si la juzga como injusta, se convierte en inequidad. ¿Qué cosa es juzgar como injusto algo? Es una valoración subjetiva que identifica ese algo como arbitrario, innecesario y evitable. La definición de Margaret Whitehead. Hasta ahora se usa. Si algo es arbitrario, es innecesario y es evitable, ese algo es injusto. Si ese algo es una desigualdad injusta, se convierte en una inequidad. La otra cosa importantísima, sobre todo para los organismos reguladores, sean nacionales o internacionales, ¿no?, que ponen normas. No se puede preestablecer un estándar normativo de equidad. No se puede decir qué cosa es equitativo y qué cosa no es equitativo. Eso le corresponde a cada sociedad y en cada momento histórico definir qué desigualdad es una afrenta a su sentido colectivo de justicia social y por lo tanto calificarla como inequidad. Ahora, bajo el mismo imperativo moral, identificar una inequidad debe acompañarse de la voluntad y decisión por remediar la situación injusta. O sea, no se puede quedar solamente en la denuncia. Hay que ser consecuente y ahí está el problema. No podemos seguir ciegos a la equidad. Esto lo tengo que parar ya, porque ya me pasé. Nosotros los epidemiólogos, particularmente los cuantifrénicos, trabajamos mucho con el análisis de situaciones de salud. El ACIS es la primera función esencial de la salud pública. La primera de las funciones esenciales de salud pública. El ACIS no puede ser ciego a la equidad. El problema es que es muy conveniente la ceguera a la equidad, ¿no? Hay conciencia creciente de la importancia de la equidad, o sea, hay una presencia retórica de la equidad. Pero el enfoque que sistemáticamente aplicamos para caracterizar la salud poblacional sigue siendo esencialmente ciego a la equidad, ¿no? Se caracteriza la salud por sus promedios nacionales. Un ejemplo, nuestra pobre publicación de la OPS Salud en las Américas. Un puro ejemplo de promedio. Se persiguen cambios promediales, por ejemplo, las metas ODM o las metas ODS, puro cambio promedial. Y se celebran logros promediales, ¿no?, en las noticias, en la comunicación. También es conveniente esa persistencia de la llamada visión río abajo. Río abajo, acá. Uno está ocupadísimo en sacar las personas que se están ahogando en el río, sin prestar atención por las causas que están arriba, que son las que determinan que se caigan, ¿no? La explicación de la producción de la salud poblacional sigue estando dominada por el paradigma del factor de riesgo. Eso es río abajo, ¿no? Y no por el determinante de la salud. La mirada, y con ella la atención, el énfasis, la prioridad y los recursos, continúa puesta en los servicios de atención de la salud. Oferta, acceso, cobertura, capacidad resolutiva, nómbrenlo como quieran. Eso es importante, eso es necesario, pero no es suficiente para reducir la desigualdad. Y en el comportamiento humano, que le decía yo, hace ejercicio, no fume, no tome, usa condón, y no en la transformación positiva de los determinantes sociales, la transectorialidad vía salud en todas las políticas. Les decía que tengo ejemplos para lo que decía Thomas Kuhn. Primero, ignora. Después, búrlate, como le pasó al pobrecito de Jon Snow, que se atrevió a decir que el cólera no era por el miasma, sino por alguna cosa que había en el agua. Incluso llegó a decir que eran animálculos. 33 años después o 34 años después descubren que es la bacteria. A Jon Snow, que era un famoso médico, anestesiólogo, famoso porque fue el primero en usar anestesia para un parto. Y nada más que para el parto de la reina de Inglaterra, y le fue bien, así que era, ¿eh?,
a pesar de todo su prestigio, por atreverse a ir contra el status quo del famoso miasma, con lo del cólera, se burlaron de él. Y él murió unos cuantos años después, 56 creo que murió, 54, en el olvido. Se han demorado 150 años en publicar su obituario en el Lancet. Richard Horton en el 2013 recién le publica con una disculpa, ¿no? ¿Ah? Para que vean lo fuerte que es eso. Y el tercero era la contradicción. Miren esta contradicción. La Asamblea General de Naciones Unidas, por segunda vez, mejor dicho, siguiendo la recomendación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que por segunda vez en su historia, solo por segunda vez, tocó un tema de salud. La primera vez fue SIDA, la segunda vez fue esta, no transmisible, sacó una resolución de las enfermedades no transmisibles en el 2013 o 14. Ustedes saben que una resolución de cualquier tipo tiene dos partes, la parte considerativa y la parte resolutiva. La parte considerativa, ya saben, ¿no? Los países del mundo considerando que las enfermedades no transmisibles, que esto, que lo otro. Bueno, en la parte considerativa de esa resolución es emocionante leer todas las referencias que hay a las determinantes sociales de la salud, a la determinación social de la salud, a las desigualdades, a todas esas cosas. ¿Mm? Aquí está, mira. Reconociendo que las enfermedades no transmisibles son una amenaza a las economías, ¿no? Aumentan las desigualdades entre países y poblaciones, las condiciones en las cuales las personas viven, en los determinantes sociales, ¿no? Reconociendo la existencia de significativas y desigualdades sin la carga de no transmisibles. O sea, toda la cosa del paradigma ecoepidemiológico, el modelo de determinante, la causalidad social en salud. Yo soy epidemiólogo social, por eso digo. Todo está muy lindo como para emocionarse, ¿no? Resuelve. ¿Cómo resuelve? Miren, eso pueden documentarlo ustedes mismos. Oye, deja de fumar, haz ejercicio, y no tomes alcohol. O sea, tú. Otra vez se regresaron al paradigma del factor de riesgo. Otro ejemplo, la OPS, año 2015. Resolución del Plan de Acción para la Prevención de la Tuberculosis. Considerando, ahí necesitas una cajita de Kleenex por la emoción. Empiezas a llorar porque es muy lindo todo lo que dice, el desarrollo social, ¿no? La enfermedad de la pobreza, la discriminación, la violencia, inequidad social, compromiso político, protección social, es decir, todo lo más, la inclusión de personas, protección social, reducción de la pobreza, acción sobre determinantes, perfecto, resuelve, detecta, diagnostica y trata. ¿Y la acción sobre determinantes sociales? ¿Ya ven? La parte mala es que somos inconsistentes. Como decía Thomas Kuhn, la parte buena, ¿cuál es? Es que son signos que no se pueden ignorar, son signos que están aquí, que no se pueden ignorar de que está habiendo cambio paradigmático. Tarde, ojalá más temprano que tarde, tenemos que mudarnos de ese paradigma y abrazar el de los determinantes sociales. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Esta presentación se la voy a dejar. Aquí lo que venía era una cosa más operativa. ¿Cuál es el fundamento para medir las desigualdades en salud? Bueno, es siempre tributario al modelo conceptual. ¿Qué cosa está central en el modelo conceptual? La posición social. Por lo tanto, el fundamento analítico, la metodología sigue lo mismo. Comenzamos por construir una jerarquía social. ¿Qué necesitamos? Una variable económica. Y las unidades de análisis las ordenamos de la más pobre a la más rica. De la persona más pobre a la más rica. O más desaventajada socialmente a la más aventajada. O los territorios, el municipio más pobre al municipio, o las veredas, los barrios, dependiendo del nivel de segregación. Y sobre esa distribución social, vemos cómo se distribuye la salud, qué tan desigual. Hay varias formas de hacerlo, y todas se reducen a un numerito que intenta capturar la desigualdad. Ese numerito es un índice de desigualdad que son o bien de brecha o bien de gradiente. Bueno, eso ya lo van a ver después. Voy a parar aquí porque si no, no acabamos nunca. Yo quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor Hernández. Doctor Mujica, usted es excesivamente muy amable. Tengo que destacar que a pesar de que manejo el tema no con ese grado de detalle, le aprendí mucho y inclusive me aclaró algunos términos que indistintamente yo utilizaba. Por ejemplo, no sabía
esa diferencia en la medición entre las desigualdades e inequidades y para mí eso es revelador. Y Muchas también por gracias. otro lado, al revisar su presentación, claro, yo entiendo la dificultad y entiendo la extensión porque prácticamente nos resumió todo el diplomado. Es curioso. Y está aquí revisando un par de preguntas. Si quieren, pueden levantar la mano. Si el doctor Mujica, pues muy amablemente las puede responder. Y la primera menciona Mateo Roa, desde nuestro trabajo como profesionales de la salud, ¿qué acciones podemos llevar a cabo para contribuir a la disminución de la desigualdad de la población? Si lo preocupante es el tema de ingreso y de plusvalía o qué es lo preocupante. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Gracias, doctor Hernández, por sus comentarios también. Y creo que la segunda pregunta, la de Feraz Fadi, también está asociada con la primera. A ver si puedo resolver las dos. Sí, puedo. Yo no tengo la respuesta, les digo. En parte porque, digamos que, no sé si es una buena excusa, pero a veces nos hemos sobreespecializado en un tema, en un árbol, pero no podemos ver todo el bosque. Pero yo les voy a decir una cosa. De hecho, voy a repetir lo que dijo la Comisión Marmot hace 11 años o 12 en la comisión, en el informe final. Para mí, no sé si no es todo, pero una cosa esencial, fundamental, sine qua non, para empezar a reducir desigualdades es, como decía ese informe, en inglés dice mastering the evidence, es decir, comandar las evidencias. Necesitamos generar sistemáticamente la capacidad analítica en los niveles más locales para documentar de manera sistemática la desigualdad. Hay que medir la desigualdad y intersectorialmente definir cuáles de esas desigualdades son inequidades para, por lo tanto, decidir sobre qué intervenir. Un ejemplo, me estoy acordando, nosotros hemos aprendido también un poquito de eso en Colombia, particularmente en Paipa, en el municipio de Paipa, hay una experiencia, no es un ejercicio, una experiencia con el alcalde. Es muy especial. Hay varios otros lugares de las Américas que están muy esperanzadas en ¿cómo se dice?, en replicar y adaptar esa experiencia. Pero en Paipa por 3 años se hizo el CIBACOM, se llama el CIBACOM, ¿no? Un sistema comunitario de información. El alcalde tenía mucho apoyo social, por cierto. Uno de sus pilares de actuación era la evidencia, la generación de información sistemática y el análisis que produzca evidencia. Y con el sistema de información que tienen súper detallado, se pudo construir un mapa de desigualdades y definir cuáles eran las áreas, las poblaciones y los temas más importantes. Esa es una cuestión que se tiene que hacer. La otra, además, es que en ese mismo ejercicio o esa misma experiencia había una red social intersectorial y también con comunidades, con sociedad civil, ¿no?, organizada, que llegaba a todas las veredas, o sea, a las zonas rurales, ustedes conocen eso mejor que yo, y a los barrios urbanos para, eh, mm, para intervenir, para conocer la problemática y la solucionática, como decía un profesor mío. Entonces yo creo que se debería comenzar por generar la capacidad sistemática, no es flor de un día, no es hacerlo una vez, es ir construyendo la capacidad de tomarle el pulso a la realidad, decirlo así, a la situación local. Creo que además se comienza desde el lado, además decirlo, desde el lado local, ¿no? Y además aplicando un enfoque ecosocial, es decir, no necesitamos hacer encuestas, no creo. Si es que se puede hacer, enhorabuena, pero lo que podemos hacer es explotar, en el buen sentido de la palabra, la información administrativa. Colombia en particular es un ejemplo muy grande. Dentro de poco va a salir, muy poco, dentro de muy poco, ojalá a fines de este año, va a salir finalmente nuestro ANES, el Atlas Nacional de Equidad y Salud Sostenible, de Equidad en Salud Sostenible, ANES, de Colombia, con los 1122, había un municipio que se nos escapó, municipios de Colombia, un análisis de desigualdades en los 4 grandes. Yo sé que Colombia tiene 6 grandes
definidos normativamente 6 grandes etapas del curso de la vida, pero aquí se simplificó a 4: la edad temprana, la edad adolescente, la edad del adulto y el adulto mayor. En 2 dimensiones de la salud: la dimensión de los resultados en salud, la mortalidad, la morbilidad, la prevalencia de enfermedad, y la dimensión del contacto con los servicios, la cobertura y el acceso. Entonces, con 16 indicadores, en el caso de Colombia también hemos hecho uno en Panamá y estamos haciendo uno en México, Atlas, muy grande, muy visual además. Y además, como estratificador de equidad, la variable social que se usó, se construyó un índice de desarrollo sostenible que toma en cuenta precisamente las 3 dimensiones del desarrollo sostenible: un indicador económico a nivel municipal, un indicador social, que es educación a nivel municipal, y un indicador ambiental, que es agua y saneamiento a nivel municipal. Con eso se construyó un índice que va de 0 a 1, cuanto más cerca a 1 mejor, cuanto más 0 peor, para construir la jerarquía social. Yo creo, no sé si han tenido la oportunidad de conversar o escuchar a Oriel Solar, que también está en la OPS, lo había comentado el doctor Erwin, es nuestra asesora en determinantes sociales de la salud. Yo soy más en equidad en salud. Lo que quiero decirles, tratando de responder esa pregunta, es que necesitan tener también acción sobre los determinantes sociales de la salud, y en este caso, Oriel está mejor capacitada que yo para darles orientaciones y recomendaciones sobre cómo exactamente trabajar el tema de la gobernanza, por ejemplo, a nivel local, la gobernanza en salud, la gobernanza de datos. Pero básicamente yo diría que, ya se imaginarán además por mi sesgo, pero para mí fundamental es documentar las desigualdades. Una cosa más haría yo, que de hecho lo estamos recomendando en la OPS, nuestro propio subdirector ha tomado muy en serio esto, y es, de hecho la OPS es la única que ha podido hacerlo hasta ahora. No hay ninguna otra agencia de Naciones Unidas y sabemos que no hay ningún ministerio todavía que lo haya hecho antes, pero lo que creemos que hay que hacer es comprometerse con metas explícitas de reducción de desigualdad. Por lo tanto, hay que definir metas explícitas, razonables, viables, de reducción de desigualdad. Así como nos comprometemos a reducir la mortalidad materna de 70 a 40 en 2030, hay que comprometerse con algún tipo de reducción de desigualdad, o bien de la brecha extrema entre grupos sociales, o reducción de la gradiente, relativa o absoluta. Hay varias opciones, eso lo podrían revisar por los que estén más interesados en el tema de la metodología, que es todo un tema muy lindo. En realidad no es muy complicado, es una cosa que deberíamos saber también. Todas estas cosas por mucho tiempo se han querido sofisticar para mantener el control, ¿no? el poder de la información, pero esa es una cosa que se puede replicar. Todo esto se puede hacer en Excel y no es de segunda mano. Se pueden hacer regresiones ponderadas con transformación logarítmica, regresiones logísticas en Excel para hacer análisis de desigualdades. No necesitan nada más, necesitan sus datos administrativos. Y claro, mejorar la calidad. La calidad de los datos, pero la mejor manera de ir mejorando la calidad, eso lo sabe muy bien Colombia, y no lo digo porque esté frente al profesor Hernández, pero Colombia tiene un sistema magnífico, siempre se puede mejorar la calidad, lo que sea, pero tiene un sistema de información realmente muy bueno. Por eso es que hay tantas cosas que se están haciendo en Colombia y con Colombia para la reducción de la desigualdad, ¿no? Pero pasa por allí. Cambio. Una cosa más. Lo de la plusvalía y eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer, lo que recomienda de hecho la OPS y la OMS, es todo el tema de la estratificación social. De hecho, para el monitoreo de desigualdades, uno debería considerar, la OMS recomienda considerar, no necesariamente en este orden, pero la OMS recomienda 4 dimensiones de desigualdad, donde una definitivamente es el tema del bienestar, de la riqueza, el wealth, o sea, el ingreso, el gasto, algo que tenga que ver con la representación monetaria, la plusvalía, ¿no? Porque al final eso es facilitador de muchas cosas. El ingreso. La otra es la educación. Y posiblemente, fíjense que hay una cosa interesante, ¿no? Yo no se lo deseo a nadie, pero
nos puede pasar a todos. Nosotros podemos estar empleados, tener nuestro sueldito o nuestro sueldazo, yo no sé. Pero por razones como, por ejemplo, la pandemia, de la noche a la mañana podemos caer en la pobreza. Y esa, desafortunadamente, tristemente, es la realidad de muchas y muchas personas en este año. Y en parte, no solo porque caen en la pobreza, sino porque no hay sistemas de protección social o de seguridad social. Porque además son inversos, ¿no? Y perversos. Están para los que menos necesitan. Lo que nadie nos puede quitar es el capital humano, o le llaman el capital social, que se acumula con educación. Está documentadísimo. Además, la interseccionalidad que hay entre bajo ingreso y baja educación es terrible. Y si a eso le sumamos la tercera dimensión, la de, entre comillas, llamamos género, pero en realidad es una diferenciación entre hombre y mujer por los datos, es más sexual, pero ayuda para ir abordando el tema de género. Peor todavía, la interseccionalidad. O sea, la triple desventaja que hemos visto, hemos documentado, por ejemplo, en Bahamas, ¿no? Bahamas, que tiene un nivel bastante alto, ¿no? Es, de hecho, ser mujer, ser pobre y ser negra. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Y poca educación, tremendo. No es que se suman, se multiplican. Entonces, por eso, bueno, y la cuarta es esa, la pertenencia étnica. Entonces, pertenencia étnica, género o sexo, educación e ingreso. Y geografía si tenemos esa opción, o sea, a niveles subnacionales. Entonces, no hay que casarse con una, o sea, no podemos tampoco sucumbir a esa tentación o a ese discurso de la vulnerabilidad. Uno no puede predefinir quién es vulnerable. Sí sabemos que las personas indígenas están en situación más precaria, pero no podemos predefinir la vulnerabilidad por un rasgo que a mí me parece que él es indígena o es de la piel oscura o porque tiene una determinada orientación sexual. No. Se tiene, si lo pudiéramos predefinir normativamente, no necesitamos hacer ningún estudio, no necesitamos analizar ningún tipo de datos. Y la realidad nos ha mostrado que la cosa es mucho más complicada. De hecho, ¿por qué necesitamos los datos y por qué necesitamos monitorear? Porque lo que en el fondo nos importa son descubrir, ¿no?, que los datos revelen patrones, los patrones de desigualdad. Y hay esencialmente 4 patrones de desigualdad. Uno en el que todos estamos re mal, excepto los verdaderamente ricos que están bien. Ese es un patrón de privación en masa. Así se llama, deprivación en masa, mass deprivation. Hay otro patrón en el que todos estamos bien, excepto los más pobres que están re mal, se han quedado atrás. Ese es otro patrón. Ese se llama un patrón de exclusión marginal. Hay un tercer patrón que se llama de alineamiento, ¿no?, o de monotonía, o de parsimonia. Conforme mejora tu posición social, estás mejor, o más bajo tu riesgo de muerte. Y hay un cuarto patrón que es el horizontal, el de equidistribución, que si está en el 100% para o muy alto, muy cerca al 100% para las cosas buenas de la salud, como las coberturas, más alto mejor, eso se llama universalidad. Y si están alrededor de 0 o muy bajo para las cosas negativas de la salud, como por ejemplo la mortalidad y la morbilidad, es universalidad. ¿Por qué importan esos patrones? Porque para cada patrón hay un correlato de intervención. Uno no puede, o sea, es una mala ecuación decir, equidad, focalizar, o proequitativo, focalización. No, señor. La focalización es una estrategia que es tributaria de un patrón de exclusión marginal. Si tu patrón es de deprivación en masa, necesitamos intervenciones poblacionales, a lo Geoffrey Rose. Si es un patrón de alineamiento, lo que se llama el universalismo progresivo, que tanto promueve Marmot. Y si estamos en equidistribución o universalidad, mantenimiento. Son patrones distintos, intensidades diferentes. Lo que se ha visto en las Américas, eso se está documentando ahora, es algunas bien intencionadas perversiones, ¿no? Tirándose la piscina de la focalización cuando los patrones no eran de focalización y distorsionando los patrones. Ahora resulta que
los que se están quedando más atrás no solo el quintil más pobre, es el segundo quintil más pobre. Entonces, para eso importa, ¿no? Para eso importa. Y no, por eso decía, no precalifiquemos o predefinamos quién está en vulnerable o en situación de desventaja social. Para eso nos lo tienen que dar los datos que recolectamos, los datos sociales, por lo menos de las dimensiones de identidad. Las dimensiones de identidad son la identidad étnica, la identidad sexual, dos fundamentales. Y las dos dimensiones sociales grandes, ¿no? La económica y la educacional. Y si podemos, también la ambiental, el acceso al agua y saneamiento, que es muy buen estratificador social, o muy malo, porque estratifica muy bien. En fin, ya me callo. Sigan, compañeros. Doctor Mujica, usted es muy amable. Recopilando el caso de Paipa que mencionó, es cierto lo que estaba describiendo. Es una experiencia que ha avanzado en el tema, tanto que ellos, algunos de los funcionarios hicieron la pasada versión de este diplomado en 2019-1, e incluso esperamos para este 2020 que uno de estos funcionarios hiciera el programa de líderes internacionales, el de salud internacional, pero por motivo de pandemia, pues no, pues digamos que los planes cambiaron porque la idea era que documentara y mostrara al resto de los países como representación de Colombia, pues dichas características. Pues por lo demás, entiendo la complejidad del tema, creo que nos ha dado muchas ideas, porque usted pudo escuchar que a partir de este módulo número 4, que es la integración, les da la apertura a los estudiantes para también pensar en este trabajo final, porque una de las cosas que yo le comentaba a Paipa, y también se la comento a los estudiantes, que lo peor que uno puede hacer ante estas experiencias es no documentarlas, y eso es lo que les faltaba a ellos, hacer esa documentación de la experiencia demostrativa. Entonces, los estudiantes que están acá van a tener que hacer un escrito, una reflexión sobre esto, y creo que esta conferencia pues empata perfectamente en dar un panorama amplio de lo que es este tema de los determinantes y las desigualdades sociales. Pues yo le agradezco infinitamente por ayudar a la formación de recursos humanos en nuestro país, en Colombia, y pues esperamos contar en una siguiente versión. Estoy hablando específicamente en el primer semestre de 2022, si todo no lo permite. Con mucho gusto, doctor Erwin. Muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones por la iniciativa de formar gente. Creo que es importante. Yo quedo a su disposición y a la de a todos los compañeros que están conectados. Voy a pasar esa presentación para que la tengan. Ahí está también mi email. Siéntase con toda libertad de escribirme y siempre sepan que tienen en la Organización Panamericana de la Salud un aliado en su trabajo. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Incluso ya 2 personas me pidieron la presentación, entonces esperan con Se ansias. le mando esta noche. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, estimados Muchísimas gracias. participantes Buenas noches a todos. y estimado doctor Mujica, nos seguimos leyendo, ya sea por correo o en la plataforma. Una Con feliz mucho noche gusto. para todos. De Muchas igual gracias. manera. Gracias.